Hola a todos, buenas noches. En nombre de la Dirección General de Deporte Universitario y del Museo de la UNAM hoy, les doy la más cordial bienvenida a una noche más de diálogos corporales, reflexiones y evocaciones sobre la enseñanza del deporte en la UNAM. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a participar con sus dudas y comentarios, ya que al final de la charla se las haré a nuestros invitados. Esta noche abordaremos el tema la educación deportiva en los primeros años de la UNAM. Y para ello nos acompañan la doctora Nidia Rivera Gómez y el profesor René Vargas Pineda. Buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar, quisiera hacer referencia a la plática que tuvo lugar la semana pasada, en la primera noche de encuentros donde se abordó el tema Cuerpo, Educación y Deporte. La charla completa está disponible aquí en Facebook para aquellos que se la perdieron y desean verla. Retomaré 3 ideas. En primer lugar, se habló de la importancia de incorporar al deporte y la actividad física como parte esencial del ser humano, ya que le permite desarrollar habilidades para todas las etapas de su vida. También se habló de la importancia de observar a un deportista conformado por más que la suma de sus partes. Un deportista que debe desarrollar su cuerpo, su mente y emociones, además de ser susceptible a que le afecte lo que le sucede en el entorno. Se concluyó que se debe reconocer esta complejidad para el desarrollo de programas de enseñanza y de aprendizaje integrales y transversales. Por último, se reflexionó sobre la labor del entrenador como guía, consejero, cuidador, que debe reconocerse a sí mismo como maestro y formarse para enseñar, apropiarse del rol docente y prepararse para responder los porqués y para qué de su enseñanza. Con estas reflexiones quise abrir este espacio, pero hoy nos toca hablar de historia, del origen de esa enseñanza del deporte y para ello les presentaré a la doctora Nidia Rivera, quien es profesora y licenciada en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física. Es egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la maestría y doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Obtuvo la especialización en estudios de género en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. En el campo de la comunicación trabajó como reportera del periódico Concepto de La Paz, Baja California Sur, y en el suplemento periódico infantil Tiempo de Niños de la Secretaría de Educación Pública. Fue asistente de producción del área de deportes del Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional y guionista y asesora de la Unidad de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido redactora y evaluadora de exámenes de literatura infantil de la empresa Advantage Learning Systems, Inc., con sede en Wisconsin Rapids, Wisconsin, Estados Unidos. Y fue directora editorial de la revista Fuego Nuevo, órgano de comunicación de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa. En el campo de la educación física y la recreación, ha trabajado como profesora en nivel de primaria y fue consejera del campamento Scout Forness Hills de Denver, Pensilvania, Estados Unidos. Trabajó como enlace de la Red de Acciones Educativas a favor de las mujeres de la SEP y se desempeñó en el Departamento de Investigación de la Dirección General de Educación Física como investigadora y como capacitadora de las docentes en la misma dependencia. Ha sido ponente de distintos foros y congresos relacionados con la educación física y ha publicado diversos artículos en revistas como la revista Relatos e Historias de México, El Maestro Mexicano y Educación 2001, entre otras. Fue coordinadora del Manual para Investigadores en Educación Física y coautora del libro Educación Física, Ensayos sobre Historia y Pedagogía. Recientemente se doctoró con la tesis La Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional, 1927-1934. Factor de profesionalización de la educación física. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quisiera que nos comentara acerca de cuándo y cómo inicia este recorrido histórico sobre la enseñanza del deporte. Hola, buenas noches. Antes de iniciar, quisiera agradecer la invitación a estas charlas a la doctora Claudia de la Garza y desde luego a todos los ponentes que estamos participando en este foro. Para mí es un privilegio compartir con ustedes este escenario que nos brinda la universidad. Bueno,
En esta plática propongo un ejercicio de memoria sobre la cultura corporal que fue conformándose a lo largo del tiempo en nuestro país, a través de la revisión a vuelo de pájaro del marco histórico que tuvo la educación física y el deporte en la Ciudad de México a partir del siglo XIX y hasta llegar al primer tercio del siglo XX, cuando surgió entre 1928 y 1934 una institución poco conocida en el ámbito universitario, la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional. A pesar de su corta existencia, esta escuela jugaría un papel muy importante y significativo en todo el país como un factor de desarrollo para la educación física y el deporte. Me permito compartir este episodio de la historia, el deporte y de la misma Universidad Nacional, de la misma UNAM, porque creo que la conciencia del pasado es indispensable para comprender el presente y para construir e imaginar mejores perspectivas para el futuro. Ahora voy a compartir con ustedes una presentación. Estoy esperando que se comparta en modo de pantalla, pero como que no me hace caso. Entonces, a ver, voy a reintentarlo. Ah, ahí está. Bueno, quisiera comenzar esta escueta revisión. Doctora, ¿no se está compartiendo todavía su presentación? No. Ah, perdón, sí, me faltó. Perdón. Bueno, ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. ¿Listo? Listo, ya se ve. Bueno, quisiera comenzar con una escueta revisión del diálogo que se establece entre el cuerpo y la sociedad. Aunque el cuerpo es nuestro dato más individual, también se construye socialmente. De ahí que represente un espacio de tensiones culturales que varía en cada formación social. En todas las sociedades, el cuerpo ha sido considerado un patrimonio que no solo pertenece al individuo, sino de manera muy determinante al grupo social del cual éste forma parte. En este sentido, es significativo para la educación escolar, para la institución escolar. La tarea de educar el cuerpo se ha ido construyendo con el fin de modelarlo para darle una determinada hechura de conformidad con las exigencias normativas de la sociedad. En este marco, la educación física y el deporte, binomio indisoluble, surgen como construcciones sociales históricas que responden en cada momento a exigencias sociales y se desarrollan a lo largo del tiempo de acuerdo con las condiciones de cada época. Me gustaría regresar a este tema más adelante. De acuerdo con estudios históricos, el francés Juan Turán introdujo a nuestro país la gimnasia, preludio de la educación física, cuando fundó en 1846 el primer gimnasio en nuestra ciudad en la calle de Tacuba y comenzó a dar clases en colegios particulares de educación superior para varones desde la visión amorosiana de formar hombres al servicio de la patria. La propuesta de Francisco Amorós consistía en desplegar las facultades no solo físicas como fuerza, firmeza, resistencia, agilidad, sino también morales, previsión, prudencia, templanza, bondad, generosidad, a través de un método basado en la ejercitación de movimientos fundamentales como caminar o franquear obstáculos. Es decir, el enfoque que inicialmente se estableció en nuestro país sobre el desarrollo corporal fue militar y estaba dirigido únicamente a la población masculina de las clases adineradas de la Ciudad de México.
A lo largo del siglo XIX, el reconocimiento a la importancia de la gimnasia, que se iría conceptualizando con la denominación de educación física, se plasmó en la ley y en la retórica política y educativa a partir de la premisa de que esta era necesaria para la formación de ciudadanos. A principios del siglo XX, en 1902, Justo Sierra, entonces subsecretario de Educación Pública, caracterizó la educación física como el espacio educativo responsable del desenvolvimiento armónico del cuerpo como condición de salud. En la salud estaba puesto el ojo, el enfoque principal, reconociendo la pertinencia de hacer obligatoria su práctica en todos los grados escolares de educación pública, no solamente la educación superior como se había hecho durante el siglo XIX. También entonces comenzó a considerarse necesaria una educación corporal adecuada a la población femenina para su preparación hacia el desempeño del papel más importante que entonces se les delegó socialmente, el de la maternidad. Sierra ensalzaba la adopción del método sueco de gimnasia, adaptándolo a nuestro temperamento, y denotaba el advenimiento del sport en la escuela, como entonces se llamaban los deportes, delegando a la educación física un carácter educativo, pero también eugenésico y cívico. En 1910, poco antes del estallido de la revolución, cuando el país estaba todavía muy lejos de anticipar el movimiento revolucionario, se celebró el primer centenario de la independencia, y en un escaparate cargado de significado político e ideológico se fundó, además de la universidad, el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, institución dedicada a promover el desarrollo humano a través del deporte y la educación física. Mediante la inauguración del edificio de la UAI, como se le llama coloquialmente en nuestro país a esta institución, México deseaba mostrar al mundo entero una actitud moderna que se revelaba en el cultivo de la ejercitación y el deporte, anhelando ser reconocido como una nación suficientemente desarrollada y estable, donde los capitales extranjeros podrían hacer sus inversiones. Hacia 1910, las actividades deportivas eran extensamente practicadas entre las élites de todo el mundo como emblema de un estilo de vida capitalista, y México no era la excepción. El deporte surgió a partir de motivaciones distintas a las de la educación física. Compartía con esta el objetivo del perfeccionamiento de las capacidades físicas del cuerpo. A ambas esferas se irían asimilando, y progresivamente, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, el deporte llegaría a ser considerado como un medio del campo más amplio de la educación física. A partir de la segunda década del siglo XX, la destrucción del régimen porfirista por el movimiento armado brindará a la educación física un nuevo contexto que potenciará su construcción y despliegue al ser reconocido por los gobiernos revolucionarios como parte de una estrategia política determinada a alcanzar el mejoramiento de la raza, pieza del discurso civilizatorio de progreso material y cultural ofrecido por la revolución. Como es bien sabido, luego de la revolución, José Vasconcelos fundó en 1921 la Secretaría de Educación Pública a partir de aspiraciones democráticas y libertarias. Para Vasconcelos, el desarrollo de una cultura corporal para el nuevo ciudadano surgido de la revolución era fundamental, y consideró indispensable por primera vez la preparación de maestros especialistas de educación física para atender el desarrollo corporal armónico de los niños y las niñas de la escuela básica, hasta ese momento delegada a los profesores de grupo. En 1923, Vasconcelos diría: hoy que los atletas han asaltado las clases de cultura física, los niños siguen con entusiasmo los ejercicios y los deportes. Llega la hora respectiva y el niño entra como si cambiase de medio, como si fuera a otra zona de la vida, al gimnasio, y allí se pone en contacto con los hombres que le muestran la alegría de la salud y la fuerza corpórea. Teniendo en mente la importancia del desarrollo corporal del nuevo mexicano, a través de las actividades físicas, el deporte y la danza, Vasconcelos
también impulsó la construcción del Estadio Nacional, una instalación vanguardista en aquel momento con una capacidad para 30,000 espectadores. El Estadio Nacional era una declaración a propios y extraños, en el sentido de que el gobierno estaba comprometido, más allá de la retórica, con la educación física y el deporte como medio para la configuración de un México moderno. En ese mismo año se fundó la primera escuela para la formación de maestros especialistas en educación física y deporte, la Escuela Elemental de Educación Física, ya dije, 1923. Debido a complejos problemas de política pública, la escuela elemental tuvo que ser trasladada al ámbito universitario por iniciativa del subsecretario Moisés Sáenz, y surgió la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional como una estrategia para salvar este proyecto formativo de maestros. Una escuela formadora de especialistas en educación física y deporte se hace indispensable para articular y completar la ambiciosa perspectiva de educación integral del proyecto educativo revolucionario que, hay que decirlo, era sostenida fundamentalmente por Moisés Sáenz. El enfoque curricular de la ahora escuela universitaria expresaba los ideales de formación de los nuevos hombres y mujeres saludables y solidarios surgidos de la revolución, que a partir de las teorías científicas más modernas acerca del cuerpo y la personalidad humanos, desarrollaba sus contenidos teóricos y técnicos. El discurso cultural hegemónico del mundo a principios del siglo XX, que definía el deporte como una característica de las sociedades más modernas y desarrolladas, y asimismo el movimiento olímpico, que se cobró una fuerza interesante a partir del siglo XX en todo el mundo occidental, se conjugó con una visión política del gobierno posrevolucionario que dio paso a la ampliación de las actividades deportivas en el plan de estudios de la escuela universitaria. Esta escuela, ya dije, para la formación de maestros de educación física y deporte. El currículum de la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional propuso la ampliación de su orientación deportiva, considerando la enseñanza de 12 deportes a los futuros maestros: box, lucha, béisbol, aparatos, frontón, atletismo, natación, fútbol, tenis, playground béisbol, básquetbol, voleibol, la mayoría de ellos para ambos sexos, aunque se hicieron distinciones tomando en cuenta los ideales prevalecientes entonces acerca de lo pertinente para cada género. El vanguardista y muy cuidado diseño curricular de la escuela universitaria, todo el diseño estuvo supervisado personalmente por Moisés Sáenz, y en buena parte considero que él fue el diseñador. Este diseño presentaba, además de materias del área biológica como anatomía, biología, fisiología del ejercicio, por ejemplo, presentaba del campo psicopedagógico, ética, historia de la educación, organización y administración de la educación física e inglés, lo cual muestra la ascendencia que empezó a tener el deporte y la cultura anglosajona en México, porque recordemos que hasta antes, siglo XIX, había sido un siglo muy afrancesado. Cabe destacar que se incluyó la materia de danza. A partir de entonces, la enseñanza de la danza folclórica se integró al perfil profesional de educador físico como parte del discurso estético y nacionalista de José Vasconcelos. Por otro lado, hay que decir que las actitudes y vestimentas del alumnado de educación física, que amplió la presencia femenina en el campus universitario, contribuyeron al proceso de la institucionalización de una cultura y una simbología alrededor del deporte y de la educación física, desde luego. La utilización de uniformes deportivos constituían símbolos de distinción de una incipiente asignatura escolar y de una nueva profesión, y asimismo evidenciaban a la gente común la existencia de un nuevo grupo social integrado por hombres y mujeres,
que generaban expectativas de progreso en el imaginario colectivo. Fotografías encontradas en el archivo histórico de la UNAM captan a una comunidad de jóvenes enfundados en elegantes, descritos así por la prensa de aquel momento, en elegantes uniformes que imitaban los estándares europeos y estadounidenses, mostrando su pertenencia al moderno grupo social de los deportistas, personajes identificados con un papel protagónico en la construcción de una nueva sociedad. No obstante, hay que reconocer que desde un principio el funcionamiento de la Escuela de Educación Física en el ámbito universitario fue complicado por distintas razones, entre ellas por no formar parte de la tradición académica universitaria enfocada a la formación de científicos. De acuerdo con el planteamiento instituido a partir de la fundación de la universidad, su propósito consistía en enseñar a investigar y pensar, por lo que la educación del cuerpo no cabía en este paradigma racionalista. Además, en aquel momento la universidad consideró que la formación de docentes para la educación básica no formaba parte de la misión universitaria, aunque recordemos que la formación de docentes que planteaba la escuela universitaria iba dirigida para formar docentes desde el nivel de primaria hasta la universidad. Pese a los desencuentros de la universidad y la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional, en aquel momento todavía no era autónoma, la permanencia de esta en el campo universitario contribuyó al desarrollo del proceso de profesionalización de la educación física, a situar por primera vez la formación profesional de sus especialistas y a la propia disciplina en contextos académicos que dieron legitimidad científica y social a una profesión enfocada al desarrollo corporal. Asimismo, la escuela-universidad estableció como base de perfeccionamiento profesional, como ya dije, un extraordinario plan de estudios que sirvió como base para el desarrollo ulterior del diseño curricular de escuelas formadoras que habrían de surgir por todo el país. Este plan contribuyó de manera fundamental al establecimiento de una racionalidad de las prácticas profesionales del educador físico, las cuales sirvieron como modelo para la formación de nuevas generaciones de profesores de educación física y deportes. Aquí, brevemente, tenemos del lado de la pantalla izquierdo el programa de inauguración de unas conferencias interiores, porque había un gran anhelo por parte de la Escuela de Educación Física de ser reconocida como una institución académica y que durante el primer año de su funcionamiento, por cierto, llevó a cabo un Congreso Nacional al cual acudieron representantes de todo el país. Debido a complejas situaciones políticas, económicas y sociales, luego de la consecución de la autonomía plena de la universidad, el proyecto de formación docente de la Escuela de Educación Física fue excluido ahora de una universidad autónoma. Y en este momento aquí me gustaría dejar mi participación para volver un poco más tarde con mis conclusiones y mi cierre final. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que hay momentos que han sido muy importantes en el desarrollo histórico de la educación física y el deporte y de su enseñanza. Muchas gracias por compartirnos esta información y ahora me permito presentar al profesor René Vargas Pineda, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Su campo profesional es la teoría del deporte y la carrera atlética. Ha impartido dichas materias en el nivel de licenciatura y posgrado en diferentes instituciones académicas. Impartió el curso centroamericano de teoría y metodología del entrenamiento deportivo realizado en la República de El Salvador en el marco del acuerdo de cooperación entre el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y Recreación y la Comisión Nacional del Deporte. Fue metodólogo de la Comisión Nacional del Deporte en la Dirección de Talentos Deportivos y la Dirección de Alto Rendimiento y como asesor en la presidencia de la CONADE.
asignado como metodólogo de la Escuela Mexicana de Caminata y de las Federaciones Nacionales de Atletismo y Pentatlón Moderno, así como en el fideicomiso CIMA, Compromiso Integral de México con sus atletas. Asistió al 7º Campeonato Mundial de Atletismo en Sevilla, España, como parte del equipo oficial en 1999. Fue docente del Instituto de Desarrollo Deportivo para Entrenadores de Alta Competencia de la Confederación Deportiva Mexicana y del Diplomado en Entrenamiento Deportivo y Ciencias Aplicadas al Deporte, convocado por Solidaridad Olímpica, la Organización Deportiva Panamericana y el Comité Olímpico Mexicano. Es compilador del Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, prologado por el profesor Jerzy Hausleber. Es el libro con mayor número de citas bibliográficas de los libros publicados por la UNAM en el campo del deporte y es coautor del Diccionario Básico de Conceptos sobre Actividades Físico-Deportivas y Recreativas, así como del trabajo titulado Acerca de los corredores kenianos, publicado en los Anales de la Sociedad Mexicana de Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y es autor del libro titulado La Carrera Atlética. Ha publicado más de 30 artículos sobre temas de teoría y metodología del entrenamiento deportivo y carreras atléticas en diferentes revistas nacionales e internacionales. Ha sido conferencista en más de 60 congresos y simposios nacionales e internacionales. Fue integrante de la selección de atletismo de la UNAM en las especialidades de medio fondo y fondo. Entrenó bajo la dirección del profesor Tadeusz Kepka y el profesor Luis Haro. Después de lo comentado por la doctora Nidia, ¿cuáles podríamos decir que son los momentos clave y cómo interviene la UNAM en el desarrollo histórico de la enseñanza del deporte en la UNAM, profesor? Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Coloco mi ponencia, no sé si la estén viendo ya. Así es. Sí, ya la tiene. Ok, bueno, pues inicio. Bueno, empiezo con una reflexión del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Sin la incesante renovación se acabaría el mundo, pero no puede haber un auténtico cambio si no hay memoria. Bueno, empezamos con los símbolos de identidad del deporte en la Universidad Nacional. Este es el muro poniente de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, obra del arquitecto Juan O'Gorman. Y abajo del lado derecho pueden ustedes observar a un jugador de americano con el número 13. Está la bandera con los aros olímpicos. Está un atleta con una banderola que dice París, recordando que en 1924 los Juegos Olímpicos de París fueron la primera participación olímpica como México, como país. Profesor, me da un momento, es que me parece que la señal de Facebook no se está viendo su participación. Sí, por supuesto. Usted me indica, por favor. Sí. Si nos pudieran ayudar el equipo técnico, por favor. Ya, continuar. Listo, profesor, gracias. Bien, gracias. Sí decía, bueno, estamos con estos símbolos de identidad del deporte en la Universidad Nacional y están viendo el muro poniente de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria. Les decía que en la parte inferior del lado derecho pueden observar al jugador de americano. El fútbol americano es el deporte emblemático de la Universidad Nacional. Tiene el número 13. Está un atleta con una banderola que dice París y decía que en 1924, en los Juegos Olímpicos de París, justamente ahí inicia la participación olímpica ininterrumpida de México hasta estos últimos Juegos de Tokio 2020. Decía José Ortega y Gasset que la cultura no es hija del trabajo, sino del deporte. Bien sé que a la hora presente me hallo solo entre mis contemporáneos para afirmar que la forma superior de la existencia humana es el deporte. Y bueno, aquí tenemos fotografías que evocan esto, los inicios del deporte en la Universidad Nacional. Pueden ver el escudo de la Universidad Nacional, deportistas universitarios, y al centro de la fotografía de traje
tomándose las manos. Está el doctor Alfonso Pruneda García, que fue rector de la Universidad Nacional y que él firmó el acta de nacimiento, si me permiten la expresión, de la Escuela Universitaria de Educación Física, si mal no recuerdo, el 27 de diciembre de 1927. Tienen ahí fotografías, ahí están marchando, están desfilando más bien alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria en el Estadio Nacional, que se crea por iniciativa de José Vasconcelos, que fuera rector de la Universidad Nacional y que a él le debemos, entre otras cosas, el escudo de nuestra máxima casa de estudios. El Estadio Nacional se inauguró el 5 de mayo de 1924. Aquí tenemos a un atleta de la universidad de esas épocas, estamos hablando de hace más o menos 100 años. El escudo de la Universidad Nacional, el original. Ahí está el rector José Vasconcelos, el que crea el Estadio Nacional, como ya lo dije. Y José Vasconcelos, en su libro Ulises Criollo, hace la siguiente referencia. A pesar de cuanto se dice en contra de la gimnasia de aparatos, debo a Campeche y a su gimnasio antebrazos, bíceps y hombros que me han durado toda la vida, no obstante largos periodos de completo abandono deportivo. En el Ulises Criollo, pues vamos a ver algunos párrafos dedicados a hablar del ejercicio corporal, algo muy interesante en quien fue el primer secretario de Educación Pública, en quien fue rector de la Universidad Nacional y candidato a la presidencia de la República. Ahí tenemos el escudo de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, les leo, al iniciar los cursos en el año de 1917, la Universidad Nacional arroja una inscripción de 1,545 alumnos numerados y de 813 oyentes. En ese ejercicio había de ser creada la oficina Educación Física Organizada como una dependencia de la Escuela Nacional Preparatoria, dando así paso a lo que pudiera ser actualmente el más remoto antecedente de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, que hoy lleva el nombre de Dirección General del Deporte Universitario. Fue precisamente en 1917 cuando el primer jefe, don Venustiano Carranza, trazara un programa deportivo revolucionario del que decía: hemos añadido la instrucción militar, y en el cual quedaba englobada la propia universidad, considerando que la educación física es la base de toda clase de cultura, decía al Congreso Constitucionalista, y que el descuido en que se encontraba entre nosotros era de urgente necesidad para promover la regeneración de la raza. Se ha emprendido en su favor una campaña vigorosa, estimulando los ejercicios físicos de diversas clases, estableciendo campos de juegos al aire libre. El rector de la universidad, licenciado don José N. Macías, no ocultaba su simpatía a tal rumbo de gobierno, que culminaba con la creación de la Dirección General de Enseñanza Militar. Y así se inician los cursos el 11 de febrero del año de 1926. En ese acto, el rector Pushka Saurán ha dejado ya desde entonces el propósito de acercar a la universidad al pueblo en lo que sería, según su discurso, una honrada y leal fusión de todos los trabajadores, los del músculo y los de la idea. Y bueno, ahí está la referencia bibliográfica. Esto lo tomé de una revista de la que hablaré más adelante, Puma, Revista del Deporte Universitario. Ahí tenemos un símbolo de identidad creado por Manuel Andrade, el famoso pajarito, y que a partir de 1974 será el símbolo de identificación del deporte universitario, que tiene al animal que es la mascota, digámoslo así, del deporte universitario, el famoso puma. Ahí tenemos una fotografía de los años 50, donde está el puma en el estadio recién inaugurado, Estadio Olímpico Universitario. En esa época no era olímpico, estamos hablando de que fue inaugurado el 20 de noviembre de 1953. Es el primer edificio que se entrega de la recién construida ciudad universitaria.
El Estadio Olímpico Universitario pues pasó del estigma de la altitud a los récords mundiales. Es un estadio bellísimo, era considerado el más bello del mundo cuando se construyó. Y bueno, hay toda una historia, ahí se realizaron los 19º Juegos Olímpicos, ahí se llevó a cabo el atletismo y cayeron récords mundiales de todas las pruebas anaeróbicas. Ahí tenemos el famoso salto de Bob Beamon, realizado justamente en este espléndido estadio en Ciudad Universitaria. Bueno, ahí siguen las imágenes que evocan el deporte en la universidad en sus orígenes. Estamos hablando de hace 100 años, un poco más de 100 años. Y hablaré ahorita de algunas publicaciones que ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de México vinculadas al deporte, a la cultura física en general. Por ejemplo, aquí tenemos esto que es una fotocopia tomada del fondo de la Universidad Nacional, de los archivos de la Universidad Nacional, con la firma del rector Alfonso Pruneda, que fue él quien, como ya lo dije, donde se inicia la Escuela Universitaria de Educación Física, y ahí él está dando la instrucción de que va a salir una serie de folletos para la Federación Deportiva Estudiantil. Ahí se menciona al señor Federico Heuer, que es presidente de la citada federación. Este memorándum está fechado el 29 de noviembre de 1928. Estamos hablando que pues todavía no se cumplía o estaba por cumplirse un año del decreto de creación de esta carrera en la Universidad Nacional. Aquí está un libro que fue reeditado, como pueden ver en la cita, por la Coordinación de la Investigación Científica, junto con la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, en 1990. Es un facsímil de un libro que fue publicado en mayo de 1927 y lleva un título muy largo que se llama Canciones y gritos bélicos de la porra de la Escuela Nacional Preparatoria ante el 14º Encuentro Atlético Interescolar en el Estadio Nacional. Esta es una muestra. Aquí tenemos otro documento que financió la Universidad Nacional en colaboración o en coedición con la Secretaría de Educación Pública. Es el documento del primer Congreso de Educación Física que se realizó en octubre de 1928, del 15 al 28 de octubre de 1928, en lo que es la Escuela Nacional Preparatoria. Este dato a mí me parece muy importante. En ese documento pues vienen las conferencias que se llevaron a cabo. En este otro documento, firmado por Roberto Velasco Sapián, al final pueden ver ahí la firma del legendario profesor y director, el primer director de los dos que tuvo, de la Escuela Universitaria de Educación Física, Roberto Velasco Sapián, que defendió cuando se quiso disolver la escuela, pues lo que dicen los historiadores es que él defendió con vehemencia el que no se deshiciera la Universidad Nacional de la Escuela Universitaria de Educación Física. Ese documento, por eso me parece muy valioso. Y bueno, ahí tienen el marco donde se realizó el primer Congreso de Educación Física en octubre de 1928, hace 93 años, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de San Ildefonso. Ahí tenemos imágenes que evocan esta bella construcción colonial. El Salón del Generalito, donde se llevaron a cabo las ponencias de este congreso, en este hermoso Salón del Generalito. Y bueno, aquí tenemos otra obra que en mi opinión yo recomendaría su reedición. Se llama Deporte en México, anecdotario. Este libro fue publicado en 1979 por la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y no se volvió a reeditar. Este libro es citado por Joseph Arbena. Aquí ven ustedes una copia de este artículo que es clásico, Deporte, Desarrollo y Nacionalismo Mexicano, 1920-1970,
de Joseph Arbena del Clemson University, y está publicado en el diario de Historia del Deporte. Ahí viene la fecha. Pues ahí cita a muchos autores, entre otros, a este profesor que fue profesor de la Universidad Nacional del área de deportes, egresado de la Escuela de Educación Física, el profesor Jorge Muñoz Murillo. Y este libro tiene 3 áreas, 3 épocas, de 1926 a 1935, de 1936 a 1954 y de 1955 a principios de los 70, pues da, como lo dice su título, es un anecdotario. Ahí tiene la imagen del profesor Muñoz Murillo, que nació en 1912, murió en enero de 1979, profesor de la UNAM, como ya lo dije, y publicó ese libro que, en mi opinión, es valiosísimo para ver el desarrollo del deporte, no solo en la Universidad Nacional, sino en el país. Tenemos, por ejemplo, el cuaderno del entrenador, que editó también el famosísimo profesor Nicolai Kovaci, que fue entrenador de gimnasia en la Universidad Nacional. Y bueno, es otro documento valioso de los libros publicados por la UNAM. Entre otros están estos libros que pueden ver en pantalla, de Pérez Palacio Augusto, El Estadio Olímpico, publicado en 1963, o Los primeros Juegos Deportivos de la Universidad Nacional, conmemorando el centenario de la Escuela Nacional Preparatoria, publicado en 1967, o el libro que posiblemente elaboró el profesor Jorge Molina Celis, 50 años del atletismo universitario, 1925-1974, o la expedición al Himalaya en 1980, al Kanchenjunga, uno de los picos más altos del Himalaya, donde fueron alpinistas mexicanos, alpinistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. O este libro que escriben dos profesores de la universidad, Manuel Andrade Rodríguez, el famoso pajarito, el que crea el logotipo de este símbolo de identidad del deporte universitario, junto con el profesor Manuel Sánchez, que sigue siendo parte de la planta docente del Centro de Estudios del Deporte, la caricatura en el deporte universitario. Y así tenemos varios libros: el libro de esgrima del profesor Llorente Izquierdo, un libro de lucha del profesor García Méndez Quintero, un libro de fútbol americano de Eduardo Lozada, un libro que publicó la Dirección de Medicina del Deporte sobre lesiones en el fútbol, o el libro de Janina Mobius, y Detrás de la Máscara, El Pueblo, publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, o el libro de las historias y mitos de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras. Mi libro, El Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, un trabajo del Centro de Estudios del Deporte, o este libro, El Estadio Olímpico Universitario, una bellísima obra que también fue publicada bajo el sello de la Universidad Nacional. O la revista Puma, de las que les hablaba, que es algo muy interesante, que tuvo una vida efímera y que debiera retomarse la idea de tener una revista de deporte de la Universidad Nacional, donde se pudieran publicar artículos serios, científicos, filosóficos, humanísticos, tecnológicos, políticos, sociológicos, económicos, etcétera, en torno al deporte y la cultura física. Tenemos este informe del grupo de científicos expertos participantes en el segundo seminario internacional para el estudio genético y antropológico de los atletas olímpicos. Este trabajo se realizó en los Juegos Olímpicos de 1968. Y bueno, aquí tienen ustedes un escáner que ese trabajo provocó la publicación de un libro, lo publicó Academic Press. El libro es Estudios de Genética y Antropología de los Atletas Olímpicos, que lo encabezó esta investigación un mexicano, Alfonso L. Garay,
y donde aparecen, ahí en esta hoja pueden ver, por lo menos yo reconozco 2 profesores de la Universidad Nacional, la doctora Johanna Folhaber del Instituto de Investigaciones Antropológicas y el doctor Santiago Genovés del mismo instituto que ya mencioné. Tenemos la creación de la Dirección de Medicina del Deporte en 1985. En aquella época su denominación era Subdirección de Investigación y Medicina del Deporte. Posteriormente cambió su nombre al que lleva actualmente, Dirección de Medicina del Deporte, y pues es un antecedente muy importante de la parte académica del deporte en la Universidad Nacional. También hay que recordar que la Dirección de Medicina, más bien la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Dirección de Medicina del Deporte, en un proyecto que encabezó el doctor Jorge Flores Valdés, ya fallecido, del Instituto de Física de la UNAM, la universidad se llevó un premio en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y bueno, ese es un hecho muy importante. O la creación del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM, que originalmente llevó el nombre de Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, el famoso CESESDE, que hoy se llama Centro de Estudios del Deporte, y su nacimiento está alrededor de septiembre de 1986. Sus instalaciones están en el lado poniente del Estadio Olímpico Universitario. Este centro se inaugura bajo la rectoría del doctor Jorge Carpizo y tenía como propósito, aquí les leo, el segundo momento, o sea, partiendo de que el primer momento fue la creación de la Escuela Universitaria de Educación Física de 1927-28 a 1933 a 35. El segundo momento fue en 1900, ahí dice 1987, según yo es 1986, durante la rectoría del doctor Jorge Carpizo, cuando se crea el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, encargado de realizar las actividades académicas del área de deporte y recreación. En dicho centro se impartió el diplomado en entrenamiento deportivo con una duración de 3 años, con el propósito de convertirla en una licenciatura, cosa que no ocurrió. Ahí tienen ustedes el centro, ya con una nueva denominación. Durante décadas fue anhelado por la gente del deporte de la UNAM que nuestra institución contara con una escuela para la formación de entrenadores deportivos, que el deporte fuera una más de las opciones vocacionales a las que podía remitirse el aspirante a realizar estudios de licenciatura. Durante la época como director de Rogelio Rey Bosch, en 1986, concretó este proyecto con la creación del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte como elemento precedente de lo que podría llegar a ser una escuela universitaria que contara con la licenciatura de entrenamiento deportivo. En su primera fase, el panel académico se constituyó por los mismos entrenadores de la DEGADIR, quienes canalizaron algunas de sus horas a la docencia en el CESESDE. Por supuesto, el nivel de estudios no era de licenciatura, aunque sí se exigía para inscribirse contar con grado de bachiller. Los estudios tenían el carácter de diplomado. Esto es una cita de Ibar Langle, ya fallecido. La UNAM ha tenido atletas destacadísimos y poco conocidos. Por ejemplo, en la lista progresiva de los mejores de rendimientos de la Federación Internacional de Atletismo, el World Junior Record Progression, aparece el nombre de Miguel Ángel González González, mexicano nacido el 3 de julio de 1944, atleta del equipo de la UNAM, realizó un tiempo de 10 segundos 3 centésimas para la prueba de 100 metros, el 9 de noviembre de 1962, en el Estadio de Prácticas de Ciudad Universitaria. En aquella época la pista era de arcilla. Pues este señor, que fue entrenado por Jorge Molina Celis, entrenador de la UNAM, padre del atletismo mexicano, diría yo, pues está en el lugar 29º de este World Record Progression, es decir, del ranking mundial que registra la progresión del récord mundial en 100 metros en la categoría juvenil. Es importante aclarar
que la JAF no ratificó ningún récord mundial juvenil hasta el 1 de enero de 1987. Las marcas anteriores a esta fecha solamente se incluyen si hay condiciones apropiadas para la ratificación del récord, pero es de destacar que un mexicano esté en el lugar 19º de la progresión del récord del mundo juvenil y que haya sido mexicano y perteneciente al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México y entrenado por un mexicano. Y aquí tenemos una fotografía de Roberto López, apodado El Pelícano. Es la persona que ven corriendo al frente con el número 61. Roberto López no fue a los Juegos Olímpicos, pues por las pésimas decisiones de quien dirigió la Federación de Atletismo en aquella época, una persona francamente torpe, por decirlo educadamente. Roberto López Pelícano, estudiante del CCH de la Universidad Nacional, era el corredor número 1 en 5,000 metros del mundo en la categoría junior. Junior es menores de 21 años, pues era universitario y no fue a Juegos Olímpicos por capricho de los que pésimamente han dirigido el deporte mexicano. En esa misma fotografía pueden ustedes ver a dos atletas más que fueron de la Universidad Nacional y que estuvieron en unos Juegos Olímpicos. Atrás del número 106 ven una cabeza, ese es Pacheco, esa cabecita que ven con playera verde, pues él es Pacheco, se me fue ahorita el nombre, pero Pacheco corrió en el Estadio Olímpico Universitario en la década de los 80s, la más rápida carrera de 10,000 metros a una altura superior a los 2,000 metros. Él estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos, lamentablemente no lo logró, pero el que le sigue atrás es Mauricio González, de la FES Cuautitlán. Él estuvo en una final olímpica en 10,000 metros en 1988, quedó 11º en la final, y ya a su lado está Retis, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y también fue a los Juegos Olímpicos de Seúl 88, donde corrió el maratón. Entonces, pues estos atletas muchas veces ni se conocen sus historias. Esta fotografía es ni más ni menos que el famosísimo, el legendario corredor africano, keniano, Kipchoge Keino, que en el Estadio Olímpico Universitario, en octubre del 68, ganó la medalla de oro de los 1500 con récord olímpico, 3 minutos 34 segundos 9 centésimas. Además, había quedado segundo en los 5,000 metros en esos mismos Juegos. 4 años después, en el 72, ganaría la medalla de plata en 1500 y la medalla de oro en 3000 steeplechase. Pues ocurre que en mayo de 2008 vino, yo tuve la fortuna de estar con él, de que me autografiara un libro, de platicar con él, de tomarme, por supuesto, una fotografía. Pues aquí estuvo en el estadio y en la dirección del deporte universitario este legendario corredor keniano. Científicos que han estado en Ciudad Universitaria, científicos del deporte, existen los científicos del deporte. Pues aquí tenemos la foto de Vladimir Dyashkov. Él era ruso en la época de la Unión Soviética, es la persona de traje, está con su mejor alumno, Valery Brumel, que tuvo el récord del mundo en salto de altura. Pues Dyashkov vino como entrenador en jefe de la delegación soviética para los 19º Juegos Olímpicos, estuvo en los preolímpicos del 66, estudiando las condiciones de altura y el lugar donde se llevarían a cabo las competencias, brindando información a su equipo de científicos soviéticos, científicos del deporte, pues para tener una actuación decorosa. Tuvieron, si mal no recuerdo, el segundo lugar del medallero olímpico, atrás de los norteamericanos. Y bueno, como en Ciudad Universitaria ha habido verdaderos cerebros del deporte, no solo la parte del deportista, sino también la parte de la inteligencia, que trata de descubrir las mejores formas de entrenamiento, los métodos de entrenamiento y los medios más racionales para desarrollar el rendimiento. Esta otra fotografía es icónica, se tomó en la Ciudad de México, muy probablemente en la Magdalena Mixhuca, en octubre de 1965. Está tomada de un artículo de Chance, que habla sobre la biografía de Ben Saltin. El que va manejando la bicicleta
es un científico que murió en el 2014, uno de los más grandes fisiólogos del deporte que ha habido en toda la historia de la fisiología del ejercicio, Bengt Saltin. El que lleva la playera Puma, que lleva además un analizador de gases, están haciendo pruebas de consumo de oxígeno, es Anders Garderud, que 8 años después, en 1976, sería campeón olímpico en la prueba de 3000 steeplechase en Montreal 76. Esta es otra evidencia de cómo aquí han estado verdaderos cerebros, científicos del deporte. Y otra reciente, esto fue en el 2005, la Universidad Nacional, académicos de la UNAM, uno de ellos, yo tuve ese privilegio, participé en un congreso en la Ciudad de México, donde vino el más grande conocedor, él es de origen israelí, ya falleció ese año, curiosamente, en 2005, Oded Bar-Or, israelita, reconocido como la máxima autoridad, perdón, en entrenamiento con niños. Y tenemos aquí un facsímil del arte gimnástica de Hieronymus Mercurialis, un libro que se publicó en el siglo XVI. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en su biblioteca un original de esa edición. Es un libro clásico para todos los interesados en la teoría del deporte y en las ciencias del deporte, el arte gimnástico de Hieronymus Mercurialis. Y bueno, aquí tenemos otro libro de Díaz y de Obando, que escribió sobre la Escuela Nacional Preparatoria, son 2 tomos, y bueno, ahí le subrayé, le escaneé la página donde habla del programa de estudios que rige actualmente en la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos hablando de el último tercio del siglo XIX, principios del 20, pues donde en cada semestre, en cada curso semestral, se llevaba la materia que en aquella época se denominaban ejercicios físicos. Y aquí otra de la misma fuente, consideraciones acerca de la educación física, que establece el programa de estudios, o aquí algo que cito del libro de Díaz y de Obando. El 13 de diciembre de 1896 murió Joaquín Noreña, conocido profesor de gimnasia durante muchos años en la Escuela Nacional Preparatoria, y el primero que, allá por 1863, se preocupó por la educación física en su escuela gimnástica, que se encontraba en la calle de San Francisco número 7, hoy Avenida Francisco y Madero. Noreña, en esta escuela, por medio de ejercicios, curó, afirmaron los periódicos como el Constitucional de 1868, muchas deformidades físicas. El Nacional de 14 de diciembre y el Universal dedicaron sendas gacetillas al profesor Noreña, el decano de los gimnastas en México. O también de la misma fuente de Díaz y de Obando, pues este escáner donde viene el equipo de béisbol de la Escuela Nacional Preparatoria, 24 de julio de 1910. Aquí una fotografía del legendario profesor Jorge Molina Celis, padre del atletismo en la Universidad Nacional, junto con otros profesores, padre del atletismo en México, por supuesto también junto con otros profesores mexicanos. Tenemos aquí una fotografía del profesor Jorge Molina Celis de joven, está del lado izquierdo de la fotografía, cuando era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, y el mismo profesor, también del lado izquierdo, el más alto de todos, cuando fue estudiante de la Escuela de Odontología, en esa época no era facultad, era escuela, o del profesor Mauro Camacho, egresado de la Escuela de Esgrima de Lucien Mérignac, de principios del siglo XX, que nace en el Porfiriato, financiada por la Secretaría de Instrucción Pública y la Secretaría de Guerra y de Marina. Y aquí, bueno, una anécdota, este es el profesor, una fotografía del profesor Leoncio Ochoa Alegría, creador del Goya Universitario, que se estrenó el 5 de mayo de 1918. Si les interesa, yo tengo la entrevista, está publicada en la revista Pumas, y donde él dice que originalmente no era Goya, era joya, y da toda una explicación de cómo se fue corrompiendo la palabra. A él le encargó el profesor Moisés Sáenz, junto con Enrique C. Aguirre,
que fue profesor de la Escuela Universitaria de Educación Física, pues que buscara una porra que identificara el deporte de la Universidad Nacional. En esa entrevista él afirma que se estrenó el 5 de mayo de 1918 en la Avenida Reforma, enfrente de donde está actualmente el edificio del Seguro Social. Dice que ahí estaba un ruedo y que ahí iban a competir los estudiantes de la Universidad Nacional, y ahí por primera vez se estrenó el famoso Goya, y ahí tienen ustedes pues la fotografía de este legendario profesor de la Universidad Nacional. Y aquí tenemos el himno deportivo universitario, su versión instrumental para sinfónica. La letra es de Luis Pérez Rubio, Alfonso de Garay Aguilar, y fue publicada en 1940. No sé si pueden poner, por favor, al compañero. Profesor, sí. podríamos en este momento pasar a la ronda de preguntas y respuestas y Bueno. lo ponemos, ¿qué le parece para cerrar la Bueno, de acuerdo. Entonces quiere decir que ya termino, ¿verdad? Así es. Ok. Muchas gracias. No, es que la verdad es que hay mucho que decir y el tiempo pues se va como agua, ¿no? Pero sus conocimientos son siempre muy importantes, compartirlos con los demás, y hemos tenido participación del público, entonces pues invitémoslos a la conversación también. Y en primer lugar les mandan saludos y felicitaciones a ambos. Les comentan que es muy interesante cómo cambia la concepción y la finalidad de la educación física y el mismo cuerpo en cada contexto histórico. Le voy a hacer un par de preguntas y después ustedes contestan para darle más movimiento. Desbordes Feministas comenta que parece muy interesante la importancia del deporte y la cultura física en la forma en que se configura el género en cada época, y gracias por las conferencias. Y también, ¿cuáles fueron los retos emergentes que se tuvieron para retomar el proyecto de la formación docente? Doctora Nidia, si gusta comentar. Tiene apagado su micrófono. Sí, gracias. Quisiera yo terminar, antes de abordar estos cuestionamientos, con una muy breve conclusión, porque creo que retoma de alguna manera estos planteamientos que se están haciendo. Entonces, voy a compartir una diapositiva más. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Ya se está viendo. Bueno, creo que todavía están abiertas estas otras. Aquí está. Esta es una pantalla imagen completa. Sí, esta imagen es una imagen de Isadora Duncan en 1916, que de acuerdo con alguna investigación que he realizado, me parece que podría haber influido en esa inquietud estética de José Vasconcelos, en el hecho de haber integrado al movimiento y a la educación física, sobre todo al movimiento artístico, a la danza, a esa formación integral que él, a la que él aspiraba. Yo creo que a lo largo de la charla me gustaría compartir a modo de cierre que al inicio, algo que comenté al inicio de esta charla, y en el cual yo comentaba que la sociedad es un factor fundamental que modela nuestro cuerpo. Como hemos visto, el desarrollo de la educación física y el deporte comenzó en México dando respuesta a las condiciones cambiantes que fue atravesando el desarrollo histórico y social nuestro desarrollo histórico y social a partir del siglo XIX. No obstante, si como hemos visto la sociedad se vivencia en el cuerpo, hay que decir también que el cuerpo inexorablemente se vive en sí mismo. Es decir, si bien la sociedad condiciona al cuerpo, hay una dimensión ingobernable en cada cuerpo y cada uno se experimenta y decide en su propio cuerpo. El cuerpo se expresa y se refleja en nuestros actos cotidianos inconscientes, como desde los más ordinarios como caminar,
hasta los movimientos de mayor expresividad y creación humana, como pueden ser la actividad deportiva o las artísticas como la danza, por ejemplo. Pero también el cuerpo nos condiciona a sufrir enfermedades, envejecer, morir o usar nuestra fuerza física para hacer daño a otros. Voy a dejar hasta aquí la pantalla. Bueno, la voy a dejar en porque si no aquí voy a perder más tiempo en quererla quitar. Ya se quitó la verdad. Bueno, ya. Yo quiero hablar desde el campo educativo como profesora de educación física. Yo creo que hay que considerar desde el campo educativo que las condiciones sin precedentes que ha impuesto la posmodernidad y la pandemia nos obligan a replantear el papel de las instituciones educativas, y en este sentido estoy considerando a la educación física y al deporte. A este respecto, creo que el desafío formativo de la educación física y el deporte tiene que transformarse. Me parece que se tienen otra vez que tomar las condiciones que están prevaleciendo socialmente, y creo que haría falta asumir el desafío de propiciar en los niños y jóvenes un pensamiento y actitudes que les permitan construir su propio conocimiento y desarrollo corporal de manera informada, flexible y solidaria para toda la sociedad. Somos y tenemos un cuerpo que nos da la posibilidad de experimentar el mundo plenamente desde el placer, el esfuerzo y la creatividad que nos brinda el movimiento. El despliegue de nuestra corporalidad nos regala la valiosa y emocionante posibilidad de entendernos y entender y transformar al mundo desde el cuerpo. En este sentido, somos responsables de este. Creo que el reto consistiría entonces en asumir el compromiso de ejercer nuestra propia corporalidad para nuestro bienestar y el de toda la sociedad. Es decir, lo que quiero yo destacar es que si bien la sociedad tiene un papel fundamental en la manera en que se va construyendo socialmente el cuerpo, hay una parte del cuerpo que, como ya mencioné anteriormente, es ingobernable. Y esa parte es la que yo creo que hay que tomar en cuenta desde el enfoque educativo y formativo que tiene el deporte y la educación física. Es decir, no considerar únicamente situaciones institucionales, sino formativas que le den al ser humano, a todos los estudiantes, en este caso universitarios, la posibilidad de comprender su cuerpo, de transformar al mundo desde el cuerpo y asumirse responsables también de ese ejercicio. En este sentido, ya para terminar, quiero decir que en este momento la pandemia, pero también la prevalencia de la diabetes en nuestro país nos está demostrando que institucionalmente algo se está quedando corto. Algo no está funcionando para que la educación física y el deporte cumplan ese anhelo, ese propósito, esa aspiración que tiene de contribuir a una mejor vida, más saludable, pero también de una sociedad más completa, más armónica y más solidaria también. Pues muchas gracias. Hasta aquí lo voy a dejar. Nada más para puntualizar un poquito la cuestión del género, pues lo vemos aquí, es muy evidente cómo el movimiento revolucionario, pero también la participación de gente inteligente, sensible, educadores sin talla, que no tienen parangón en la historia de la educación en México, como Moisés Sáenz, como José Vasconcelos, vieron que no era una cuestión nada más accesoria, como en algún momento, tal vez desde la universidad, no se comprendió ese papel tan importante que tiene la formación corporal, y se enfocó en aquel momento más hacia la cuestión racionalista de formar científicos y de formar pensadores. Muchas gracias.
Profesor René, a manera de conclusión, ¿cómo es que toda esta historia no ha llegado a la formación de los entrenadores? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay? ¿Y cómo vamos a construir más adelante? Por favor. Bien, ¿están viendo lo que tengo en pantalla? Sí. Ok. Para empezar, somos cuerpo. Si estamos en esta vida es porque tenemos un cuerpo. Luis Teguanima, medalla de plata en Juegos Olímpicos en 1912, un indio Hopi, decía, tu cuerpo es tu templo. Nuestro cuerpo nos hace que estemos en este mundo. Y así como nacemos, nos desarrollamos, pues vamos a tener un final. Estamos en esta ponencia porque tenemos un cuerpo. La pandemia ha venido a evidenciar la mala salud del pueblo mexicano. Ya estábamos mal, diabetes, enfermedades cardiovasculares, descomposición del tejido social, no todo es nada más cuerpo biológico, es también la salud mental y nuestra relación con con los demás ciudadanos. Hay una evidente descomposición. Todo eso refleja la salud de un pueblo, en este caso la salud del pueblo mexicano. Es decir, ha habido un fracaso evidente de todo esto, visto palmariamente y medido a través de la salud. Para mi reflexión final, pues ahí pongo a mi amigo Ibar Langle Monsalvo, que fue entrenador de la Universidad Nacional, que fue docente de la Universidad Nacional, fue entrenador de lucha, falleció en el 2013, ahí estoy con él en la Sierra de Chihuahua viendo la carrera Rarámuri, y él decía lo siguiente, el problema reside en la indefinición que ha tenido la UNAM respecto al papel del deporte en la vida institucional, en el que la docencia, la investigación y la difusión de la cultura se reconocen como funciones sustantivas de las que se sabe que se quiere y hacia dónde se desea ir. También el deporte está en el umbral del nuevo milenio y de cara al futuro es importante que la UNAM establezca para el deporte un propósito claro, compartido con la comunidad. Debe ser visto como parte de la cultura de la formación universal a la que aspiramos, una actividad cuya práctica mejora la vida, como una manifestación superior de la cultura. Un proyecto de deporte de la UNAM no puede ser un ente aislado, sino por el contrario, debe ser congruente con el proyecto general de la institución, un elemento orgánico de nuestro sistema. Se pueden discutir sus formas, su organización, pero mantener inalterable su espíritu, su misión, su función y su razón de ser en la vida universitaria. El crédito es de Ibar Langle Monsalvo. Esto fue un documento dirigido al rector Barnés en 1997. Y por otro lado, el maestro Adolfo Soberón Chávez, al que le pedí autorización para leer esto, en una carta dirigida al rector Enrique Graue, el 23 de noviembre del 2015, dice: cuando se diseñó Ciudad Universitaria, no hay duda de que se pensó en darle deporte a la educación, pero después de tanto tiempo no se le ha dado educación al deporte. Continúa Adolfo Soberón Chávez. El deporte es una expresión de la educación y de la cultura de la sociedad. Por ello es frecuente que los programas deportivos de excelencia sean estandarte de las más prestigiadas universidades en el mundo. Es evidente que fue esta visión de universidad la que tuvieron quienes diseñaron Ciudad Universitaria, lo que se puede ver claramente en la hermosura y grandeza que proyectan la gran variedad de magníficas y funcionales instalaciones deportivas con que fue dotada. A pesar de ello y como reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, el deporte ha sido visto como de segunda importancia en la universidad, aun cuando el conocimiento del deporte ha tenido un desarrollo vertiginoso en el mundo en los últimos tiempos. En la UNAM se ha manejado al margen de la investigación, el conocimiento y sobre todo del desarrollo profesional y humano de quienes participan en él dentro de la institución. No se ha tenido una estrategia que permita que, como siempre, debió haber sido la UNAM
se encuentre a la vanguardia del deporte estudiantil de México. Y con esto concluyo, coincidiendo con las palabras tanto de Ibar Langle como de Adolfo Chávez. Para mí, la Universidad Nacional, por su carácter de máxima casa de estudios de este país, que es México, de mi país, donde nací, debería de estar a la vanguardia de la investigación, del desarrollo, de todo la parte académica, científica, tecnológica, humanística, filosófica y un largo etcétera, respecto a este fenómeno que es el deporte en particular y un fenómeno aún mayor que abarca el deporte, la educación física, la rehabilitación física, la recreación física y las poblaciones especiales, que se llama cultura física. Ojalá que a lo largo de este siglo la Universidad Nacional tome este camino y desarrolle el deporte como debió haber sido desarrollado desde hace mucho tiempo. Agradezco la invitación para haber participado en este foro. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. La verdad es que la conversación ha estado muy interesante. En los comentarios hay muchos saludos, muchos comentarios favorables para ustedes. Y pues creo que todos los que nos ven y nos van a ver, pues quedarán como yo muy agradecidos con el tiempo que dedicaron a estar aquí con nosotros. Y pues en nombre de la Dirección General de Deporte Universitario y del Museo de la UNAM, hoy agradezco a los invitados, al público y al equipo técnico por generar este espacio. Y los invito a la próxima semana a ver un episodio más de Diálogos Corporales, Reflexiones y Evocaciones sobre la enseñanza del deporte en la UNAM, con el tema La enseñanza en el deporte hoy. La cita es el 23 de noviembre a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.